Una primera pregunta, breve. ¿El mensaje es descentralista, sí o no? Porque según Alan García, sí lo es. También la respuesta breve, no. No. Y claro, eso se puede explicar, por cierto, porque usted recordará que a los pocos meses que asumió la presidencia, exactamente en octubre del año 2006, él anunció un famoso shock descentralizador. El shock de inversiones. El shock descentralizador era un shock diferente del de inversiones. Anunció 20 medidas que supuestamente iban a completar la descentralización en el país. ¿Y cuál es la evaluación de esas 20 medidas a la fecha? Ni una sola se ha cumplido. Ni una sola. Por ejemplo, decía que en diciembre del 2007 se iban a transferir todas las funciones que quedaban pendientes. Y no ocurrió. Hasta ahora no se han transferido. Dijo que iba a abordar el tema de la regionalización, que es tan importante para poder continuar con el proceso. Ese proceso, bueno, según el anuncio que él hizo, iba a empezar con la designación de regiones piloto, a las cuales supuestamente el gobierno iba a ayudar para poder generar una especie de laboratorios, ¿no? Eso hasta ahora no aparece ni por el forro, ¿no? Y creo que con las decisiones que ha adoptado, que ha anunciado, por ejemplo, lo que está haciendo es retroceder en términos de descentralización y matar lo poco que se ha avanzado. Hay una reciente ley orgánica del Poder Ejecutivo que se ha aprobado recién en diciembre del año pasado, está en proceso de reglamentación, que tiene en una de sus disposiciones transitorias, muy solapadamente metida, una pequeña disposición que dice: todas las funciones que no se pueda transferir a los gobiernos regionales y locales serán asumidas por el Poder Ejecutivo. Y lo que se está haciendo con lo que ha anunciado ahora, que de algún modo es desincentivar la participación de los gobiernos subnacionales, claro, a través de toda una campaña previa de desprestigio, de decir que son incapaces, que son ineficientes, que no pueden. Y la verdad es que existe una cantidad de requisitos que cumplir y de aspectos de carácter técnico que es casi imposible que se puedan cumplir, habida cuenta que las municipalidades no tienen personal. Y precisamente la confirmación de eso es que, según lo que el congresista Eguren informó hace un par de semanas de las estadísticas que llevan ya en el Congreso, si bien los municipios habían gastado un 24%, los gobiernos regionales un 19%, el gobierno central había gastado apenas un 23% también, lo cual quiere decir que ese no es un defecto de los gobiernos regionales y locales, sino del sistema burocrático nacional. Mire usted, exactamente las razones son, en primer lugar, que tenemos una reglamentación exageradamente puntual para lo que es ejecución presupuestal. No se puede gastar un sol sin cumplir 80 disposiciones que establece el Ministerio de Economía y Finanzas y a través de lo cual controla cada sol que se gasta. En segundo lugar, existe un complicadísimo reglamento de adquisiciones y contrataciones para poder contratar servicios o comprar bienes que tiene que cumplir una serie de plazos intermedios para una licitación, por ejemplo. Entonces no es posible de inmediato gastar. En términos de lo que es inversión pública, para poder gastar dinero del Estado, se tiene que tener un programa de inversiones. Ese programa de inversiones tiene que estar integrado por proyectos que tengan expedientes técnicos debidamente desarrollados. Y recién cuando se han cumplido esos requisitos, entonces es posible, a través de un calendario de compromisos, ir solicitando progresivamente los recursos que se va a gastar cada mes. Eso hace que los plazos que se establecen obligatoriamente no permitan que se pueda gastar antes de 60, 90 o 120 días, es decir, varios meses, ¿no? Entonces es un poco pues irracional pedir que esos plazos se puedan acortar si no hay una eficiente y competitiva gerencia administrativa a nivel digamos, de la administración pública. Ahora, resulta que todo eso que no se puede gastar ni un sol tendría que traducirse en cero corrupción, pero en realidad tampoco cumple ese objetivo, ¿no? Ese es otro tema, pero en términos, mire, de eficiencia, el presupuesto, la ley de presupuesto prohíbe que se pueda contratar nuevo personal para la administración pública. Y solo es posible contratar personal calificado por el sistema que antes se llamaba de recibos por honorarios, ¿no? Que ahora son los sistemas de contratos, de servicios especializados. Y eso solamente se puede hacer con las partidas que se aprobaron en el año inmediato anterior.
Entonces, lo cierto es que las municipalidades y los gobiernos regionales no están en condiciones de fortalecer adecuadamente sus cuadros técnicos para poder responder a ese tipo de exigencias. Muy bien. Ahora, en el mensaje de Alan García, el anuncio que más descentralista podría considerarse es este gasto que ha anunciado a través de las llamadas unidades ejecutoras, que según dicen será cualquier grupo de pobladores de cualquier lugar del país, especialmente jóvenes que tengan proyectos para hacer obras por menos de 500.000 soles. Lo que él ha llamado la descentralización popular. Así es. Bueno, en principio ya esta medida ha sido calificada por algunos de ilegal, de populista, clientelista e ineficiente. ¿Cuál es su opinión? Mire usted, lo racional dentro de la óptica que estábamos analizando es que el gobierno pudiera destinar recursos para que las municipalidades, básicamente, y consecuentemente los gobiernos regionales, puedan contratar personal calificado que les permita manejar con eficiencia las inversiones. Y eso sería sumamente fácil si de los fondos que se transfiere para inversión se permitiera que un porcentaje, por pequeño que sea, permita contratar personal calificado. Eso no significa gastar ni un sol adicional más. Y si se critica que, por ejemplo, en Tacna o en Ancash existen miles de millones de soles sin gastar, bueno, en el caso de Tacna 400 millones, en el caso de Ancash 1.200 millones, si se permitiera que un porcentaje de eso pudiera invertirse en contratar personal calificado, entonces eso permitiría un salto cualitativo importante. Pero ¿cuál ha sido la decisión? Que va a entregar esto a grupos ejecutores de la sociedad civil organizada. Pero dígame, eso plantea pues una serie de observaciones. Primero, ¿con qué criterio y quiénes van a elegir a estos grupos organizados o a estos sectores de la población? Militantes del partido. ¿Quiénes van a organizar a estos grupos de jóvenes que van a asumir la ejecución de inversión pública? ¿Quién va a garantizar la eficiencia en el gasto y la calidad del producto final? ¿Quién va a poder, digamos, organizar unidades ejecutoras de carácter temporal, porque se supone que no van a estar toda la vida manejándolo, en condiciones mejores que las que tienen ahora las municipalidades o estos sectores, digamos a nivel regional o local, que son elegidos mediante el voto popular? Es decir, es absolutamente inmanejable, a no ser que se cree toda una frondosa legislación para echar a caminar esto y, sinceramente, yo digo, con dudosos resultados, porque ¿cómo vamos a conseguir que la población... Legislación y recursos de control, etc. Pero además hay una cosa que he estado pensando. Esta multiplicidad de obras que van a ser una canchita, que un no sé qué, no garantiza que estos fondos puedan generar desarrollo, o sea, lo que se llama obras de inversión, ¿no? Porque va a dispersarse de tal manera el gasto que eso era lo que se quería evitar precisamente cuando a un gobierno regional se le pide que no haga obritas de competencia municipal, por ejemplo, ¿no? O sea, ya las grandes obras, ¿quién las va a hacer? Si, como usted dice, los gobiernos regionales y municipales se les desincentiva con esta medida, ¿no? Mire, uno de los aspectos altamente criticables de las últimas 2 décadas ha sido el abandono de la función planificadora como herramienta de gobierno. Prácticamente la planificación no existe en el Perú. Existen los planes de desarrollo concertado y los presupuestos participativos, que son un remedio de participación ciudadana. Entonces, el objetivo de esos propósitos es que tengamos algún orden, alguna visión concertada de mediano o de largo plazo, para poder organizar los proyectos en función de objetivos muy concretos. Si se deja de lado, como que se va a dejar a las municipalidades y a los gobiernos regionales, para que sectores organizados, entre comillas, no sé cuáles son porque tenemos muy mala organización a nivel de defensa civil. No ha funcionado ni los presupuestos participativos, claro, nada de eso. Si esos sectores organizados de la población no han sido capaces de hacer sentir su voz en las audiencias públicas para lo que es planes de desarrollo concertado y presupuestos participativos, ¿cómo van a poderlo hacer en la ejecución de obra? Es decir, es absolutamente irracional. Y luego, ¿qué obras se van a hacer? ¿Quién las va a priorizar? ¿Quién las va a aprobar? Y ahora, ¿de dónde van a salir esos fondos?
Bueno, otra pregunta. se supone que los va a transferir de lo que supuestamente va a dejar de entregar a los gobiernos regionales. Pero eso sería a fin de año recién, cuando los gobiernos regionales y los municipios no hayan cumplido con ejecutar su gasto, o desde ya les va a cortar, digamos, el caño para poder dar a estos proyectos. Mire usted, lo sorpresivo es que ayer ha presentado una cantidad ya de jefes o dirigentes de núcleos ejecutores, según dice, que no sabemos de dónde salieron, ¿no? Entonces, realmente es alarmante qué es lo que puede pasar con esto.